Obviamente la popularidad del titular del Ejecutivo Federal varía de estado por estado. Hay mediciones por cada una de las 32 entidades de la República Mexicana. Y si cada uno de nosotros tenemos una percepción de si existe o no la oposición en el lugar donde nos está viendo, en cualquier punto del país, bueno, vamos a irlo diseccionando, desmenuzando con profesionales de la comunicación. Popularidad del presidente y existe la oposición, sí o no. Quédese con nosotros, comenzamos. Abierto el Twitter, @GustavoRentería, para que no se quede callado. Prohibido cambiar. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Muchos se preguntan por qué el presidente de la República, a pesar de que el país está mal en economía, en materia de inseguridad, anda peleándose por el pelacho de Moctezuma, le está mandando cartas al señor Joe Biden, ya viene de regreso el señor Donald Trump, el tema de la salud, la inflación galopante en medio de la pandemia, sigue estando en estándares de aprobación altísimas comparadas con otros líderes mundiales. Inclusive algunas encuestas hablan de que después del líder de la India, el presidente López Obrador, sería el más aplaudido, el más vitoreado. Otros aseguran, repito, que esto ya es la Venezuela del Norte, que estamos a punto de imitar a Cuba, que esto ya es algo similar a Nicaragua, y otros que no, que nunca habíamos estado también en materia de apertura, también en cambio de visión política hacia los gobernados. Y por otra parte, que la oposición está como los avestruces, con la cabeza bajo tierra, que con Alito Moreno pues no hay nada que hacer, y menos con el señor Marco Cortés, que Chucho Zambrano es inexistente, y que no hay para dónde hacerse. ¿Qué opinan los profesionales? Saludo con afecto a Joaquín Quirós, una voz verdaderamente reconocida, un rostro verdaderamente conocido en Chetumal y en Cancún, Quintana Roo, donde nos acepta esta comunicación. Querido Joaquín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gustavo, ¿qué tal? Qué gusto estar con todos ustedes y gracias por tus generosas e inmerecidas palabras. No sé decir mentiras, es la verdad. Voy contigo ahorita, Joaquín. Déjame presentar a don Tomás Zapata Bosch, un conductor también de radio, un personaje muy importante en los medios de comunicación de Campeche. ¿Cómo estás, mi querido Tomás? Bienvenido. Gusto en saludarte. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches a todo tu auditorio, Gustavo, y pues aquí esperando el audio de mañana de Laida Sansores en Campeche. Sí, es verdad. Campeche es el verdad, epicentro en estos momentos. Los martes del jaguar, dicen por allá, ¿no? Somos famosos en Campeche, en el mundo, y no solamente en México. Ahora sí que por todos lados nos llueven los mensajes preguntándonos cómo está el asunto aquí en Campeche. Ahorita vamos con eso, porque parte de cómo se gobierna desde allá para golpear al presidente del PRI es parte de esta pregunta de si existe la oposición o no. A ver, Joaquín, ¿cómo está calificado el presidente allá y cómo está la oposición? Recuérdanos cómo está conformado el mapa político, y van a cambiar ahora, por cierto, a gobernadora. Te escuchamos, Joaquín, tenemos pocos minutos. Cede tu habilidad para la síntesis. Perfecto, bueno, pues por principio de cuentas, la aceptación de Andrés Manuel López Obrador en esta región del país, en lo que es Quintana Roo, es altamente aprobatoria. Hay un afecto realmente grande por él. En todas las elecciones en las que ha participado, tanto en la que gana como presidente como las dos anteriores, siempre en lo que es Quintana Roo ganó. Entonces, bueno, pues eso nos da una muestra del afecto y el cariño que le tienen por estos lares. Por otra parte, bueno, tenemos un estado con 11 municipios que hace un año se renovaron los ayuntamientos. De estos 11 municipios, estamos hablando que 8 pertenecen a lo que es Morena. Estamos hablando que los principales, bueno, son gobernados por Morena. En la elección del 5 de junio pasada tuvimos la renovación del Poder Ejecutivo, donde Mara Lezama sale electa también de Morena,
como gobernadora, que estará entrando en funciones el próximo 25 de septiembre, y de diputados al Congreso local. Estamos hablando que fueron 15 de mayoría relativa, 10 de representación proporcional o plurinominales, y de estos, bueno, pues arrasó Morena en estas urnas, y tenemos un Congreso que también va a estar en funciones a principios de septiembre, donde, bueno, de 25 diputados, 21 pertenecen a la 4T, entre lo que es Morena, lo que es Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Es decir, son 4 diputadas y diputados de los partidos sobrantes. Estamos hablando que va a haber una del PAN, una del PRI, el PRD no alcanzó diputado, uno de Movimiento Ciudadano y otra más de un partido local que se llama MAS. Es decir, está totalmente aniquilada la oposición en Quintana Roo en posiciones políticas. En las diputaciones federales se cuenta con, así es, se cuenta con 4 diputados federales. Estos fueron electos en su momento por Morena, Verde Ecologista y PT, aunque una de ellas, a los 3 meses de asumir funciones como diputada de Morena y Verde, Laura Fernández, renuncia a su militancia, en este caso del Verde Ecologista, para dar el brinco a la bancada del PRD. Entonces, bueno, pues todo lo que han sido cargos de elección popular, pues han sido para Morena, y están arrasando fuerte y con todo. Y vale la pena decir que habrá un cisma, si se confirma el rumor, de que el gobernador panista perredista que acaba bueno, que está a punto de dejar el poder para entregárselo a Mara Lezama de Morena, puede ser invitado al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Algunos dicen en la Secretaría de Turismo, en la forma del Fondo Nacional Turismo Fonatur. Vamos a ver qué sucede. Don Tomás Zapata Bosch, conductor del programa Dos con Tomás, columnista de la revista Peninsular y El Expreso. A ver, ¿cómo está Campeche? Porque ahora sabemos que hay audios que salen por allá, y cómo está conformado el mapa político, cómo está calificado el presidente y cómo está la oposición. Bueno, gracias en primer lugar, un saludo a todos mis compañeros, gracias por estar en tu programa. Campeche está un revoltijo como quizás está todo el resto del país. El presidente está muy bien calificado, más en el municipio del Carmen. En el municipio del Carmen rebasa los 70 puntos, que ya es una cantidad sumamente impresionante para un presidente de la República a 3 años de haber iniciado su mandato. En Campeche baja un poco, sin embargo es alta su aceptación del presidente. El presidente es reconocido por los campechanos, pero mucho más en Carmen, que es un fenómeno interesante, porque en Carmen recordemos que hay mucha población flotante por Pemex, por las plataformas y por todo esto. Y la situación en Campeche en estos momentos, pues obviamente Morena arrasó, como todos sabemos, aunque sí quedó polarizada la entidad, porque con el 30% ganó por unos cuantos votos, como todos sabemos, Laida Sansores. El del PRI detrás quedó de Movimiento Ciudadano, y detrás quedó el PRI por escasísimo margen. O sea, está polarizado el Estado, porque está en tres partes. Esto aunado a la situación, ganó el Congreso, tiene una gran mayoría en el Congreso Morena, algunos municipios, tiene una presencia impresionante Morena, pero la oposición en Campeche está en estos momentos desarticulada. Campeche es un estado que depende en un 95% de la economía estatal, federal, estatal y municipal, que es una economía de quincena. Nosotros no somos un estado industrializado, nosotros no somos un estado fuerte económicamente de iniciativa privada, somos un estado que depende del dinero que llega de la federación para repartirlo en el estado, los municipios, y es una economía de quincena. Por lo tanto, la gente cuando llega a un gobierno aplaude como focas, sea quien sea, trátese de quien se trate. No importa si es el PRI o el PAN o quien no importa, sea. Es primera vez que tenemos alternancia en Campeche, pero la lucha entre grupos políticos de Campeche ha existido siempre. Siempre antes habíamos tenido pleito entre los gobernantes, llegaba un grupo político y se iba el otro. O sea, no es novedad esto para los campechanos, a excepción que el grupo político que dominó los últimos 3 sexenios es un grupo político único, los 3 sexenios que fueron, no de Alejandro Moreno, sino el sexenio de Antonio González Curi, Jorge Carlos Hurtado y Fernando Ortega.
pertenecían al mismo grupo político. Eso Oye, es algo... Tomás, es importante para calificar a la oposición en Campeche lo que está pasando con este martes del Jaguar de tu gobernadora Laida Sansores. O sea, desde ahí, legal o ilegal, eso lo dirán los jueces, desde el punto de vista de la lógica jurídica, se pregunta uno cómo fueron captados, no se vale, pero qué golpe le ha dado al presidente del PRI. O sea, ya no se puede quitar estos moretones el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, me refiero al también campechano, a Alito Moreno. Un comentario rápido para después ir con Joaquín y cerramos contigo. Pues obviamente Campeche en estos momentos es el epicentro del país en cuanto a los audios, los dos campechanos, Laida Sansores y Alejandro Moreno. Yo creo que Laida ha privilegiado estos ataques contra Alejandro Moreno para que en un momento dado, por encima de su propio trabajo político, porque Laida, aquí en Campeche se dice, todos son audios, no hay trabajo, cuando sí hay un trabajo real de Laida Sansores que ella misma ha preferido hacer a un lado para dar paso al show político, al show mediático. Yo no sé si para cumplir un compromiso y destrozar a Alejandro Moreno. Ahora, quiero decirte una cosa, con mucho respeto, la oposición a nivel nacional está desarticulada completamente. No han sabido aprovechar esta gran oportunidad. Con esta gran oportunidad, con inteligencia y unidos el PRD, el PAN y el PRI, se hubieran convertido en mártires, si juntos hubieran acompañado a Alejandro Moreno a otro lado, tuvieran una oposición como la de... Sí, ahí estoy perdiendo un poquito de comunicación con el señor Zapata, pero voy con Joaquín Quirós. Joaquín, ¿coincides en que está desarticulada la oposición a nivel nacional? Definitivamente, bueno, en lo que es Quintana Roo, la oposición simple y sencillamente no existe. Si bien hace 6 años llega circunstancialmente por PAN-PRD Carlos Joaquín a gobernar la entidad, y se puede decir que es la primera ocasión que hay alternancia, bueno, incluso en días pasados el mismo gobernador señala que ahorita que concluya con su mandato, pues no se va a afiliar al PAN como no lo hizo en 6 años, y él pues no va a tener ningún compromiso más allá que el que tuvo 6 años con emplear y demás a los muertos del PAN que cual zombies pues revivieron 6 años, ¿no? Oye Joaquín, es increíble las 7 vidas de Carlos Joaquín González, tu gobernador. O sea, priista, hay que recordar, fue subsecretario de Turismo con Peña, ¿no? Después llega electo de aquí para abajo por PRD y Acción Nacional y termina, no sé si termina, pero cambia ahora a los guindas, no se va a afiliar a los guindas, pero si le dan chamba en la 4T, de verdad que podríamos llamarlo un político de las 7 vidas, querido Joaquín. Así es, entonces es un fenómeno que la verdad llama muchísimo la atención. El PAN y el PRD, antes de la incursión de Carlos Joaquín en el 2016, pues estaba totalmente aniquilado y desdibujado como lo está ahorita. Y bueno, pues el PRI, que tuvo su oportunidad de pues crecer, de construirse nuevamente de sus cenizas con la de Fénix, pues pateó su suerte y a lo único que se dedicó fue a bronquearse entre ellos, a verse las caras, a quejarse, y bueno, pues por un poquito pierden su registro en las pasadas elecciones. Pues ahí están las opiniones de 2 profesionales de la comunicación, uno en Campeche y otro en Quintana Roo. Qué envidia estar allá en Cancún, querido Joaquín. Te mando un abrazo fuerte, gusto en saludarte. Gracias. No pudimos Buenas noches con Tomás, pero él lo está viendo a través de su pantalla de televisión allá en el sur-sureste de la República. Voy a programar avisos, pero usted no se quede callado. Sígame en Twitter, @Gustavo Rentería. Regreso con otro par de comunicadores en 2 entidades de las 32 de nuestro querido país. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy platicando con 8 colegas periodistas, conductores de televisión, conductores de radio, columnistas en periódicos y revistas impresas y en portales digitales, tuiteros, facebookeros, periodistas profesionales muy reconocidos en sus distintas entidades, en sus distintas plazas. Ya platicamos primero con un compañero de Campeche, con un compañero de Quintana Roo, y ahora saludo con afecto y mucho cariño, con mucho respeto a Yamili Rodríguez, una voz muy autorizada en todo Veracruz, pero muy en particular en Jalapa. Bueno, ahora
las emisoras de radio por internet y por las redes sociales tienen cobertura total, pero muy en particular, muy conocida en Jalapa. ¿Cómo estás, Yamiri, querida? Gusto saludarte. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto, por supuesto, estar contigo, con tu auditorio y compartiendo este espacio también con Jesús y con Joaquín. Y por cierto, con Yamiri hicimos un viaje muy, muy extenso por varios países asiáticos. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, pero ya pasó mucho tiempo. También saludo con afecto, así es, amiga, con mucho cariño, con mucho respeto a Chucho Marcha, una voz muy, muy, muy conocida, créamelo de verdad. Él es muy mesurado, una voz muy enterada de Michoacán en toda la entidad, pero muy particular en la capital Morelia. ¿Qué hubo, Chucho? ¿Cómo has estado? Bienvenido, buenas tardes, noches. Mi querido Gustavo, qué gusto saludarte a ti y a todos los compañeros, muchas gracias. A ver, querida Yamiri, ¿cómo está calificado López Obrador? ¿Cómo está el mapa político de Veracruz? Le recuerdo al auditorio que nos está siguiendo por televisión abierta, sistemas de cable, sistemas satelitales y streaming. De ahí fue tu gobernador, el gordo que se robó todo, ¿no? Y la esposa. Bueno, pero Veracruz, créamelo, no me dejará mentir mi productor, que es de por allá. Tiene mucho más cosas, es un estado muy próspero, muy interesante, pero caramba, cómo les ha llovido sobre mojado a ustedes en materia política. Y también, ¿cómo está la oposición, Yamiri? Te escuchamos, adelante. Efectivamente, Gustavo, pasamos del honor al horror, porque hay que decirlo que por este estado pues se ha construido parte de la historia del país. Por aquí llegó el encuentro de los dos mundos, tomó un papel relevante en la independencia, en la revolución, en estas luchas que se tuvieron con Estados Unidos, con Francia. Es decir, la historia de México pasa por Veracruz y ha dado personajes de renombre a lo largo de muchos siglos. Desafortunadamente, la última década, poquito más de la última década, ha sido desastrosa para las y los veracruzanos por los malos manejos políticos que se han dado. Veracruz se ha convertido, desafortunadamente, en una de las más grandes fosas clandestinas en este país. Un buen número de desaparecidos están en este estado, al igual que, insisto, esas fosas clandestinas, colectivos que buscan a los suyos, el paso de migrantes, más los problemas económicos. Somos un estado, de poco más de 8 millones de habitantes, que le da mucho al país en términos económicos, en términos de electricidad. Aquí tenemos Laguna Verde, es decir, somos ricos en recursos naturales, y eso tal vez es lo que ha impedido que terminen de saquear este estado, porque parece que cada vez llega uno peor y no terminan de saquear al pobre Veracruz, pero ahí vamos y aquí estamos. Somos también, Gustavo, uno de los padrones electorales más importantes por la cantidad de habitantes que tenemos. De ahí la importancia política que tiene también Veracruz para el país. Hoy hay una lucha intestina, y lo digo así, en el tema de Morena por el 2024. La calificación del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Veracruz es buena, como también lo es la de el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y no es por gran trabajo, es parte de este fenómeno que causa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha estado muy frecuentemente en Veracruz y que cada vez que viene destaca que Cuitláhuac García es el mejor gobernador que hemos podido tener y el más honrado. Entonces, pues eso hace que las encuestas suban, pero no es trabajo. Te voy a dejar una pregunta para que me la contestes después de Chucho Marcha, porque vamos ahora a Morelia. Lucha intestina entre Morena para la sucesión en el 24, es decir, saldrá Cuitláhuac, pero me quedé pensando, no hay lucha intestina entre panistas y priistas, nada más entre Morena, porque ya está cantado el asunto. Te lo dejo ahí. Chucho Marcha, ¿cómo está ahí en Michoacán la cosa? Híjole, también pobre estado, carajo, narcotráfico, bombazos, saqueo, corrupción. Ya gobernó el PRI, ya gobernó el PRD, ahora gobierna Morena. Danos un panorama, por favor, mi querido Chucho, te escuchamos. Gracias, Gustavo. Pues, ¿qué te digo? Efectivamente, un estado convulso, si bien con bastante riqueza y muchas áreas de oportunidad. Hoy día, pues creo que todavía con una gran deuda de parte del gobierno federal. Si hablamos particularmente de hace algunos años, cuando, por cierto, un michoacano nos dijo que siendo presidente de México, a Michoacán le iba a ir muy bien. Lo seguimos esperando, no ha sido el caso. Pero hoy, Gustavo, pues quizá con áreas de oportunidad
que desafortunadamente no se aprecian como tal, porque hay otros temas que vienen a empañar este trabajo o este avance que pudiera haber. Si bien hoy el gobierno de Michoacán emana de Morena, el gobierno federal también, y hay cierta relación institucional, pero también cordial y de apoyo, y fluyen temas como, por ejemplo, el económico. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, que arrancó en octubre del 2021, no ha tenido un solo problema para hacer frente a los pagos magisteriales, como lo tuvo quizá pues los últimos 3 años, el de Silvano Aureoles Conejo, pero con una deuda que aún pues tenemos en materia de seguridad, que ahí es donde todos estos episodios pues van quizá desplazando. Oye, Chucho, recuerdo que a tu gobernador no le correspondía ser titular del Ejecutivo local. Por una decisión en el Tribunal Electoral, bajan al candidato y sube el que iba para alcalde de Morelia, Michoacán, ¿verdad? Pues ni iba, mi querido Gustavo, porque la interna de Morena por la candidatura a la capital michoacana, si bien Alfredo Ramírez Bedoya fue uno de los 3 en esa encuesta, pues no fue el más favorecido ni por el que finalmente pues se decantaron los morenistas en aquel momento. Quien abanderó Morena a la capital michoacana fue Iván Pérez Negrón. Alfredo Ramírez Bedoya quedó en el camino, pero ante este episodio que tú compartes, pues sí, evidentemente se saca la rifa del tigre y es como llega al Ejecutivo. A la gubernatura. Bien calificado López Obrador. ¿Qué promedio trae más o menos en Michoacán? Más o menos. Fíjate que, pues, comparándolo justamente con el arranque de la administración de Bedoya, que quizá ahí va interligada esta medición, en octubre López Obrador traía más de 60% de preferencias en Michoacán, pero hoy, hablando específicamente del último corte que conocimos, que fue el del mes de junio, ha caído cerca de 20 puntos, se ubica en 42 y algo. El presidente eso también es un golpe para el gobernador, o sea, están calificando también al gobernador. A ver, Yamiri, la lucha intestina, tengo un minutito para el 24, entre morenos, porque ya el PRI y el PAN no cuentan. No, en el PRI, en el PAN, con todo respeto, hasta el barrendero del partido se está anotando para ser candidato a gobernador. Lo digo intestina porque ayer hubo un ejemplo muy claro. Vino Mario Delgado al informe del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Gutiérrez Luna, allá en Minatitlán. En la misma hora, mismo lugar, había el informe de la diputada federal por el distrito. Mario Delgado e Ignacio Mier estuvieron con Gutiérrez Luna y en una conferencia de prensa luego del evento dicen que será la encuesta la que decida quién será el candidato en 2024. Esto porque recordemos que Rocío Nale, que es de Zacatecas, pero vivió 30 años en Coatzacoalcos, quiere gobernar Veracruz. Acto seguido, hoy el dirigente estatal de Morena, o uno de quienes integran la dirigencia estatal, sale y dice que Mario Delgado únicamente viene a Veracruz a tratar de dividir. Y hicieron este evento paralelo junto con el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local para desinflar el tema de Sergio. Ahí está el pleito. Ahí está el pleito. Y concluyo contigo, Chucho Marcha, en Morelia, Michoacán. ¿Qué se espera para la próxima elección? La del 24, donde también ya se perfila el cambio de gobierno de estatal. ¿Qué nos puedes decir, Chucho? Híjole, Gustavo, pues se perfila un agarrón bastante interesante y aguas, porque recientemente ha reaparecido en la vida pública de Michoacán, quien ya dijo va a buscar ser el candidato a la presidencia de la República, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Es verdad, sí. Veremos qué es lo que pasa. En Morena, Gustavo, híjole, la realidad es que hay una ausencia de cuadros para poder ya anticiparnos a qué podría venir, particularmente para el sólido campo, y digo, bastará voltear y ver lo que pasó en este reciente proceso. Oye, pues Yamiri Rodríguez, un beso hasta Jalapa, Veracruz, cuídate mucho, saludos. Un abrazo, saludos. Marcha hasta Morelia, Michoacán, buenas tardes, noches. Ya estuvimos también en Quintana Roo, en Cancún y en Campeche, capital. Vamos ahora a Sonora y vamos a Guerrero, después de los avisos. Prohibido cambiarle, buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor o nos sigue desde el principio, quiero comentarles que iniciamos esta transmisión gracias a la maravilla pues, de estos nuevos sistemas de comunicación
en Campeche, después nos fuimos a Quintana Roo, después fuimos a Michoacán, Morelia y a Jalapa, Veracruz. Y ahora hago enlace con Enrique Gómez, que está en la frontera de Sonora con Arizona. Él es conductor de la Sonora de Nogales, 104.3, muchos años en la televisión. Y hay un dato, amigos de Mexiquense Televisión, él es mexiquense, chilango, avecindado en Sonora, ¿no? Es bien guacho allá, mi querido Enrique. Gusto saludarte, señor. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto y un saludo a todo el público que nos está escuchando y viendo aquí en Televisión Mexiquense. Un abrazo. Sí, crecí al sur del Estado de México, es de ahí la familia de mi padre, de Tejupilco, Estado de México. Por cierto, un abrazo a toda la gente del sur del estado. Y ya yo con 24 años cumplo el mes que viene aquí en Nogales, claro. Sonora. Dicen que cuando uno bebe agua de Nogales, ahí se queda. A ti sí te pegó, el agua. Claro, a mí más que el agua, la carne. Y no me refiero al ganado. Fue lo que hizo que me quedara aquí en Sonora. Ay, sí. Saludo con mucho afecto. Ahora vamos de polo a polo, man. Vamos al sur, en Guerrero. Mi querido Joaquín León, de Radio Cadena Nacional. ¿Cómo estás, querido Joaquín? Gusto en saludarte. Te abrazo con mucho afecto, amigo. Gracias, Gustavo. Te saludo con mucho gusto. Enrique, hasta Sonora. Y bueno, me uno a Enrique porque también soy originario del Estado de México. Pero tú también mexiquense, caramba, somos exportadores. ¿Tú de qué municipio? Del municipio de Iztapaluca, la zona oriente de la Libra Puebla. Ahí nací y la mitad de mi vida en el Estado de México y la mitad ya en Guerrero. En Guerrero, ¿no? Comparten oriundez. A ver, señores, pues, como ya lo decíamos, primero en Quintana Roo, después en Campeche, después en el estado de Veracruz, y en el estado de Michoacán, y ahora con ustedes en Sonora y en Guerrero. ¿Cómo está calificado Joaquín León, el titular del Ejecutivo? ¿Cómo va la gobernadora? ¿Existe la oposición o no? ¿Qué nos puedes decir, querido Joaquín? Pues mira, Gustavo, el estado de Guerrero, como todos sabemos, está gobernado por una mujer que sale precisamente de la 4T, de Morena, este movimiento, y bueno, pues después de todo eso que se vivió con la candidatura del papá, de Félix Salgado, que no se dio, lo tiraron, pero entra la hija y gana, ¿no? Gana la gobernatura. Pues creo que al igual que los compañeros que me han antecedido de los diferentes estados, el presidente de la República está bien calificado en el estado. Y tú sabes que uno de sus proyectos de la 4T son los programas sociales. En eso se ha enfocado y bueno, pues mucha gente que no tenía ese apoyo, tanto los mayores de 65 años, los discapacitados, las madres solteras, los estudiantes, todos estos programas sociales, pues le siguen dando esa aceptación al presidente López Obrador, y creo que Guerrero no es la excepción. Oye, yo recuerdo que Guerrero era un lugar de muchos políticos priistas en particular. ¿Qué pasó con esta oposición tricolor después del triunfo de la hija de Félix Salgado Macedonio? Yo creo que la gente se cansó, Gustavo. La gente se cansó. Ese casicazgo que se vivió durante muchos años en el estado de Guerrero y que desafortunadamente recordemos aquellos años 70 con la guerra sucia precisamente de ese casicazgo y de donde salieron varios gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, vino a dar con este hartazgo, ¿no? de la gente. Hoy Guerrero pues lo gobierna la oposición en cuanto a ese casicazgo que se vivió durante muchos años. Luego, entonces, sí, yo creo que bien evaluado el presidente de la República. Y también bien evaluada la gobernadora, más o menos, ¿qué puntaje trae? La gobernadora anda por ahí como con un 40-42% de aceptación. Y pues tomando en cuenta que no hay... Sur al norte de la República hasta la frontera. Enrique Gómez, platícanos, ahí ya gobernó el PRI, después
el PAN, regresó el PRI y ahora por primera vez Morena con Alfonso Durazo. Por cierto, un saludo solidario hasta Nogales. Las lluvias en muchos lugares ruegan porque caiga una gota y allá, como cada año, llueve torrencialmente y bueno, las imágenes son desastrosas, impactantes. Ojalá todos estén bien en tu casa, querido Enrique. A ver, platícanos, ¿cómo está evaluado el presidente? ¿Cómo está el PRI y el PAN después de la llegada de López Obrador en el 18 y de la llegada de Alfonso Durazo Montaño a la gubernatura? Te escuchamos, Enrique, un saludo hasta la frontera. Bien, muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes allá en el sur. Mira, hoy de hecho daba a conocer el gobernador Alfonso Durazo una visita que hace después de estas lluvias impresionantes, atípicas que tuvimos este fin de semana, y que lamentablemente cobraron la vida de 3 personas, 2 menores y una mujer de 54 años. Hoy el gobernador daba a conocer estas cifras. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, de hecho, viene el próximo fin de semana. Y el estado de Sonora es uno de los estados que más ha visitado el presidente de la República en estos casi 4 años ya de gobierno. Alfonso Durazo, pues bueno, asumió la gobernatura hace poco menos de un año. Por primera vez, Morena gobierna el estado de Sonora tras un gobierno priista que de hecho siguió al gobierno de panista de Guillermo Padres Elías, y que pues bueno, todos ustedes saben la historia de este personaje y cómo también estuvo pues en la cárcel un tiempo por desvíos, por muchas situaciones, cuando él fue el gobierno de la transición, ¿no? En el estado de Sonora, que había sido gobernado históricamente nada más por el PRI. El día de hoy el gobernador daba a conocer un número bien interesante, 7.4% de aprobación para Andrés Manuel López Obrador en el estado de Sonora previo a esta visita. No se me hace exagerada la puntuación tan alta para un gobierno, no se me hace exagerada, sobre todo porque aunque políticamente no se pudiera hablar, o en cuestión de votos, no se pudiera hablar de que en Sonora se obtienen muchos votos, somos un estado con una población muy chiquita, 3 millones de habitantes aproximadamente, y pues de estos no vota más que la mitad, pero es un estado con mucha lana, es un estado en el que se mueve muchísima lana y tiene una aprobación altísima por todos los programas que han hecho, de los que podríamos destacar, más allá de los programas sociales que ya conocemos, a los adultos mayores, a los estudiantes de prepas, etcétera, los programas que se hicieron para beneficio de etnias como la etnia yaqui, los programas que se hicieron para cananea, los programas que se hicieron para las etnias seris, los programas que se hicieron directamente de apoyos desde el gobierno federal a los productores agrícolas, más allá de que los beneficios se fueran a los grandes agricultores, a los grandes consorcios, les están dando apoyo a los pequeños productores. Eso ha sido muy aplaudido, y sobre todo porque se ha enfocado en las comunidades en las que nunca antes nadie había visitado. Pero no se limita ahí. Ahorita decía que Sonora es un estado con mucha lana. Pues obviamente a la gente que tiene lana, pues quiere más lana. Y todos, al final. Pero los proyectos grandes de inversión también van dirigidos también a los grandes capitales. Y donde se le está metiendo un buen y se le va a meter más todavía, pues es el puerto de Guaymas. ¿Qué están buscando con el puerto de Guaymas? Pues que se convierta en una opción para que no todo llegue a California en Estados Unidos, sino que lleguen al puerto de Guaymas y desde aquí por tren se vayan hacia la Unión Americana, y de verdad que se vienen inversiones importantísimas, solo por mencionar algo. Joaquín León, en Guerrero, en el sur de la República, la oposición, insisto, panistas y priistas que por muchos años controlaron el Estado, ¿dónde están en Guerrero? ¿De plano dijeron ya no podemos más y tiraron las naves, o crees que se están organizando rumbo al próximo proceso electoral? No, Gustavo, lo veo muy complicado que el PRI resurja y tenga algún candidato que pueda competir en las próximas elecciones. Y el PAN, definitivamente, el PAN está desaparecido. En Guerrero, el PAN está totalmente fuera. Y el PRD, entiendo, se rompe y migra hacia Morena, ¿no? Sí, muchos perredistas, incluso, Gustavo, priistas, en esta pasada elección que tuvo Morena de sus consejeros en varios estados, varios priistas, sí, se fueron para allá.
Ahora, y en el norte, en la frontera, querido Enrique, a ver, estamos hablando del señor Padres que estuvo en el bote, debe de estar dolido con los priistas, ¿no? Un prismo, a ver, entiéndase, el de Manlio Fabio Beltrones, pero pasó algo que quizás la gente no lo trae en la cabeza, pero vale la pena subrayarlo. Claudia Pavlovic, priista, hoy trabaja de manera indirecta para López Obrador como representante del gobierno y el pueblo de México, como cónsul general de México en Barcelona, en España. ¿Dónde está la oposición? ¿Cómo está el PRI y el PAN sonorense, querido Enrique, allá en Sonora? Bueno, el PRI está dividido, el PRI sonorense está dividido porque lo podemos ver a nivel nacional. Incluso aquí en Sonora hubo una impugnación por parte de los priistas porque se quería asignar de manera directa a los presidentes y al presidente y a la secretaria y a todo el comité ejecutivo estatal del Revolucionario Institucional. Se querían ahora sí que poner por dedazo directamente allá por el tristemente célebre Alito, que ya anunció, ¿no?, en la gobernadora Campeche, que mañana sale video, con acento argentino, bastante extraño, pero anunció que mañana sale video. Pues bueno, Alito quiso poner aquí en el estado a su gente, pues nada, la gente de Sonora, el priismo de Sonora, que está fuerte, pero no creo que le alcance. No le alcanza. El priismo sonorense está chambeando, sabemos que es la segunda fuerza a nivel estatal, pero está dividido y los que se están organizando no les va a alcanzar para la próxima. El PAN está haciendo lo propio también y curiosamente al partido que se le ve trabajar más es al PAN. Se está viendo trabajar más al PAN en cuestión de organización, pero algo que han sido discretos, porque todas las negociaciones no lo están haciendo tanto en público, pero cuando te acercas a los comités, ya los estás viendo chambear en las colonias, ya los estás viendo en las bases, que fue algo que siempre trabajaron. Aunque, claro, con los antecedentes. Ahorita decías a Guillermo Padres, gente de Padres se ha visto trabajando en el gobierno de Alfonso Durazo. Y esto tampoco no es como que sume mucho, pero también hay que decirlo, gente del Revolucionario Institucional también se sumó a Alfonso Durazo Montaño. Y ahorita estamos viendo eso, que muchos dolidos o personajes que hicieron su trabajo en el PAN o hicieron su trabajo en el PRI, ya no están a gusto y están migrando a otros partidos como Movimiento Ciudadano. Lo vimos en su momento también en las pasadas elecciones, el año pasado, cómo creció mucho el partido Movimiento Ciudadano, tampoco le alcanzó, y pues menos cuando el candidato pues desiste, ¿no? Unas semanas antes y se suma al borrego, pero la verdad es que no la verdad es que ya no tenía sentido que se sumara cuando te faltaban una semana y media, 2 semanas antes de las elecciones, y más que sumarle, pues lo único que le hizo fue restarle al mismo Movimiento Ciudadano, que igual pudo haber recuperado más. Pues me quedo a manera de despedida en el norte, en Sonora, y en el sur, en Guerrero, que al PRI y a la oposición no le alcanzaría para volver. Te mando un fuerte abrazo, querido Joaquín, saludos hasta Guerrero. Saludos. Por los caminos del sur, dice la canción. Gusto saludarte. Gracias. Te mando un abrazo, Enrique, saludos y ojalá calmen las aguas, que llueva, sí, pero con tranquilidad para que puedan comer carne asada el fin de semana con tranquilidad. Cuídate mucho. Muchas gracias, nos vemos, Gustavo. Joaquín León en Guerrero, Enrique Gómez en Sonora. Gracias. Regreso y vamos a ir al Bajío. Vamos a estar en el centro de la República después de los avisos. Prohibido cambiar. Bueno, a diferencia de lo que pasa, y usted acaba de escuchar, en Veracruz, en Quintana Roo, en Campeche, en Michoacán, en Guerrero y en Sonora, hay entidades muy bien ubicadas en el Bajío mexicano, en el centro de la República, donde no está muy bien evaluado López Obrador, gobierna Acción Nacional y los pronósticos, las encuestas, las mediciones, la demoscopia indica que posiblemente puede repetir el PAN en las próximas elecciones. Saludo con afecto a Carlos Rosanov, una voz muy conocida en Guanajuato. Te saludo en León, querido Carlos. Carlos Rosanov, buenas tardes, noches, ¿cómo te va? Hola, Carlos. Y también saludo... Muy buenas tardes, Gustavo. Un gusto estar contigo aquí, transmitiendo desde la ciudad de León, Guanajuato. Un abrazo fuerte, Carlos. Saludo con afecto a Carlos Vinicio Arredondo, compañero de Exa Querétaro.
en la capital del estado del mismo nombre. ¿Cómo estás, mi Carlos Vinicio? Bienvenido, buenas tardes, noches. Con el gusto de saludarte, querido maestro Rentería, al igual que al público, con mucho gusto, encantados. Mi querido Carlos Rosanov, ¿cómo está evaluado López Obrador? ¿Qué opinas de tu gobierno, que es panista, y cómo está la oposición aquí? ¿Muy fuerte contra el presidente de la República? Mira, te voy a platicar. Recordemos que en las elecciones del año 2021, el Partido Acción Nacional ganó 22 de los 46 municipios que conforman el estado y 21 de las 22 diputaciones locales. De hecho, en la ciudad de León fue un triunfo abismal el de Alejandra Gutiérrez Campos. Estamos hablando que Alejandra Gutiérrez Campos de Acción Nacional ganó con 311,000 votos contra 110,000 del actual Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. Estamos hablando de un promedio de 3-1. Guanajuato es un estado que, pues, cuando termine Diego Sinue Rodríguez Vallejo su administración, estaremos hablando de 33 años de gobierno ininterrumpido de parte de Acción Nacional. En este caso, te puedo decir que hoy en día se han hecho algunas encuestas que de acuerdo al gobierno del estado han sido pagadas, que han sido enfocadas a ciertos intereses de grupos, específicamente pues de Morena. Habla, por ejemplo, hay una empresa, Massive Caller, que hizo una encuesta, la cual comentaba que para el año 2024 por quién votaría y si esas votaciones fueran el día de hoy. Se le da un 47.5% a Acción Nacional y un 36.8% a Morena. Estamos hablando de 9 puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Ya no es mucho, ya le está pisando los talones, ¿eh? Así es, digo, y abajito de ellos Movimiento Ciudadano con un 7.9%. Asegura el gobernador que estas cifras no son reales, que es algo maquillado. Lo que sí te puedo decir es que realmente la intención de voto, la gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador, sí es poca en el estado. Recordemos que el estado de Guanajuato tiene sus bastiones más importantes para Morena en lo que es Salamanca y Silao. Salamanca, Salamanca era gobernado por Morena, el trienio anterior, con la señora Beatriz Hernández. Ahora entra César Prieto, hermano de un diputado local. Y en Silao, un expanista, Carlos García, es quien llega al poder, ¿no? Pero como un dato interesante, te puedo decir que en la pasada encuesta de revocación de mandato, solamente déjame buscar el dato para ser exacto, 5.8% de la población, 5.8% de la población salió a emitir este voto en la consulta. Es decir, no tomaron en cuenta a López Obrador, más allá del resultado, no tomaron en cuenta. Es un dato interesante. A ver, Carlos Vinicio Redondo, ¿cómo están en Querétaro? ¿Gobierna el señor Curi, que es panista? ¿Cómo está calificado López Obrador? ¿Y cómo ves el proceso rumbo al 24, ya la sucesión en tu entidad? Con todo gusto, querido maestro, y por supuesto mi tocayo. Se vive una realidad similar a lo que vive Guanajuato. Desgraciadamente hoy Guanajuato sumido en una ola de violencia que afortunadamente no se vive aquí, pero en el proceso pasado, el año pasado, el PAN se llevó todo. El PAN se llevó todas las alcaldías, virtualmente todas las alcaldías. De 18 ganó 15, Morena se queda con una, el Partido Verde se queda con una y el PRI con otra. Todo lo demás es el PAN. Todos los distritos locales se los lleva el PAN, todos los distritos federales se los lleva el PAN. Y poniendo el número, me gustó el número al que hace referencia a mi tocayo, la revocación de mandato en Querétaro tuvo una participación no mayor al 7.2%, mientras hoy me parece que Mitofsky publica el viernes sus números. Tenemos a Luis Bernardo Nava, el presidente municipal de Querétaro, y me parece que también Campaign and Elections están en los primeros, o está en el 1 o está en el 3 en cada una de las encuestas. Entonces tienes en la zona metropolitana, en la capital, a un alcalde muy bien evaluado. Mauricio Curi me parece que se ha ido intercalando entre el 1 y el 2 también en materia de y junto con Mauricio Vila, también panista, sí, del estado de Yucatán. Ajá, los mejores evaluados. Entonces, el queretano, en general, y estoy hablando de la clase media queretana, que es la que compone, me parece que la mayor parte del electorado, es muy demandante, demanda mucho. A ver, yo no te quiero decir qué pasaría si mañana Mauricio Curi sale haciendo junto con su gabinete una tontería como las de Laida Sansores,
bailando como, no sé, quería que lloviera o no sé qué quería esta mujer, pero son cosas que no se ven aquí, no se ven en el Bajío, no se ven en muchas entidades con un mucho mayor nivel económico, pero también un mucho mayor nivel en materia educativa. Entonces, la realidad que vive el Bajío no la comparte el sur, por ejemplo. Sí, tienes razón. Y fíjate, Carlos Rosanov, que tu vecino, Carlos Vinicio Redondo, habla de la clase media. Claro, hay una pobreza bárbara. Yo ya estuve manejando en los últimos días a Dolores Hidalgo, a Guanajuato, por la sierra, y hay una pobreza que lastima, pero hay una creciente clase media del estado de Guanajuato que comparte con Querétaro. Carlos Rosanov, el presidente López Obrador no visita mucho Guanajuato, ¿verdad? ¿Y cómo le va cuando viene? Pues mira, obviamente el mismo partido se encarga de llevar gente, obviamente, a los mítines, a hacer bola, como diríamos aquí, pero realmente pues no es bien recibido. Mira, yo te podría decir que en cuanto a las próximas elecciones del 2024, hay puntos que son muy importantes de recalcar. Uno de ellos es la inversión que está llegando al estado de Guanajuato. Guanajuato es la sexta economía, el sexto generador de Producto Interno Bruto en el país. La economía va creciendo, se va a llegar a más de 5,000 millones de dólares de inversión al final del sexenio de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pero aquí hay un gran problema, que hay mucha inversión, llegan muchas empresas armadoras de autos, empresas chocolateras importantes, pero los sueldos son bajos en el estado de Guanajuato. Y esto le puede cobrar factura a Acción Nacional, porque la gente dice, sí tengo trabajo, pero me alcanza para poco. ¿Por qué? Porque hay un 47-48%, como bien haces mención, de personas que viven en la pobreza en el estado de Guanajuato. Estamos hablando de casi la mitad. ¿Cómo está en ese aspecto? ¿Hay chamba y bien pagada, Carlos Vinicio Redondo, en Querétaro? Hay chamba, sí, pero eso es lo que sucede en muchas partes del país. Hay una mano de obra que no es muy calificada, que se cambia de trabajo por 100 pesos a la semana. Entonces es muy... en muchos parques industriales se solicita personal. Sí hay oportunidades de trabajo, los sueldos tampoco son muy altos, y sin embargo, la vida sí es muy cara. Querétaro ocupa uno de los 5 primeros lugares en materia de crecimiento habitacional, y eso hace que las rentas sean muy caras, la comida es cara. Entonces, vivir en Querétaro, si no tienes una gran chamba, por así decirlo, si es una clase media baja, es muy peleado, porque vas a tener un trabajo que te va a pagar 12,000, 13,000 pesos al mes, y vas a pagar rentas de 7,000, 8,000 pesos. Bueno, señores, quiero agradecerles porque hoy hicimos un ejercicio periodístico muy interesante. Estuvimos, gracias a la maravilla de los satélites y ahora el Internet, en el estado de Veracruz, en el estado de Quintana Roo, en el estado de Campeche, en el estado de Michoacán, en Sonora, en Guerrero, y aquí en el Bajío, en el centro de la República, en Guanajuato, en La Voz, en el rostro de mi querido amigo Carlos Rosanov y de mi querido amigo en Querétaro, Carlos Vinicio Redondo. Les mando un fuerte abrazo hasta las redacciones de Radio Fórmula Bajío y de Exa Querétaro. Cuídense mucho, señores, y gracias por su participación. Buenas bendiciones tardes. Y nos saludamos en la semana, maestro. Cuídense mucho. Saludamos en la semana. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. Adiós, amigo. Y gracias a usted por su sintonía. Corra la voz, este programa con 8 periodistas, en 8 entidades, con 2 temas, se repite el próximo lunes en punto de las 11 de la noche, tiempo del centro de la República. Aquí nos vemos el sábado a las 10. Yo soy Gustavo Rentería y me invito, como siempre, a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Buenas tardes.